Buenas tardes, Buenas tardes. muchísimas gracias por su asistencia. Desde el 11º Festival de las Letras de la Puebla de Cazalla queremos rendir un homenaje al poeta y al amigo Juan Antonio Bermúdez, que desde la primera edición del festival fue una compañía esencial en su asesoría y en el caminar juntos y hacer posible esta aventura que ahora cumple 11 años. Juan Antonio Bermúdez fallecía de manera inesperada y repentina el 12 de noviembre pasado. Extremeño de Jerez de los Caballeros, Badajoz, residía en Sevilla. Poeta de honda y lúcida vocación y constante y apasionada dedicación, fue también periodista cultural, profesor de escritura creativa y de cine, programador y crítico cinematográfico. Licenciado en periodismo y máster en escritura creativa por la Universidad de Sevilla, era vicepresidente de la Asociación de Escritores y Escritoras del Cine de Andalucía, ASECAN. Tuvimos la dicha de poder disfrutar de la fraterna amistad de Juan Antonio durante casi 30 años, así como de aprender de su talante y su talento como compañero indispensable en el activismo cultural que nos une en el colectivo La Palabra Itinerante. Así pudimos compartir con él en Mil Enredos escrituras colaborativas, lecturas de poesía conjuntas, programaciones culturales y artísticas, actividades pedagógicas y un largo etcétera. Gozamos además de la alegría de ser sus editores en la editorial Libros de la Herida y de compartir con él deliciosas aventuras en el camino de la creación y de la vida. Juan, bien lo sabéis, lo que lo conocisteis, era una persona verdaderamente extraordinaria, por su sabiduría, por su generosidad, por su empatía y trato exquisito con todo el mundo y su siempre elocuente y reveladora conversación, por su fértil calma y su atenta capacidad reflexiva ante todas las dificultades, por su humor imaginativo, cómplice y sumamente divertido, por su responsabilidad en la construcción de un mundo mejor, por su bondad, esa palabra que por desgracia se utiliza demasiado poco. En su poesía podemos encontrar todo eso. Encontrar al poeta sonriente y cordial, aportando elementos para comprender, para ayudar a vivir. El hueco que deja su ausencia es irreparable, pero su ejemplo y su arte irá con nosotros, en nosotros, las tantísimas personas que lo quisimos y admiramos. Juan Antonio Bermúdez es autor de libros de poemas destinados a perdurar en el tiempo. Compañero enemigo, publicado en Libros de la Herida en el año 2007, fue su celebrado debut editorial, obra que cuenta con innumerables y fervorosos admiradores. En el libro Lumbres Vislumbres, publicado por Palimpsesto en el año 2013, sus poemas dialogaban con las fotografías de Concepción García Espinal. En el libro Sesión Continua en el Salón Indién, editado por De la Luna Libros en el año 2015, conversaban sus textos con el recuerdo de algunas películas fundamentales e inspiradoras. Calle Lenta, publicado en 2018 por Ediciones del 4 de agosto, seleccionaba textos de sus anteriores obras junto a un puñado de textos inéditos. Su obra literaria ha sido recogida además en revistas y antologías. Por ejemplo, en el libro Canto e Demoliciones, 8 poetas españoles contemporáneos, edición bilingüe realizada en Italia por Tauma en el año 2013. Precisamente en los últimos meses estábamos preparando conjuntamente con Juan Antonio la edición en Libros de la Herida de toda su obra publicada hasta la fecha, con la inclusión de un nuevo poemario inédito, recién terminado y revisado, y otros poemas dispersos no editados de su trayectoria,
proyecto que esperamos llevar a cabo y estamos en ello, como ya hemos anunciado recientemente. Su poesía, implicada con sensibilidad y actitud crítica en los asuntos de nuestro tiempo y adentrada en los misterios de la condición humana, ofrece un perfecto ajuste entre fondo y forma. Combina con fluidez y elegancia, cuidada artesanía y naturalidad, versos exactos y musicales, idóneos para ser recitados o cantados. Por ejemplo, lo han interpretado musicalmente sus versos cantautores como Iván Mariscal o Daniel Mata. Son palabras que comunican y emocionan inolvidablemente, que vuelven la vida más viva, más hermosa, más justa, como era estar a su lado siempre. Queremos agradecerle a Carmen Bermúdez, madre del poeta y del amigo, y a Isabel Vázquez Bermúdez, prima de Juan Antonio, que hayan venido para acompañarnos. Muchísimas gracias. Y unos cuantos amigos y amigas, poetas, también trabajadores de la escritura, queríamos recordarlo dándole viva voz a sus poemas, y eso es lo que vamos a hacer esta tarde, compartir cada cual un poema especial de Juan Antonio. Antes que nada, vamos a ver un vídeo que preparó la directora de cine Remedio Málvarez y que fue proyectada en la gala de ASECAM. Sí, vamos allá. Conviene la tristeza necesaria, no olvidar el beso ácido del tiempo, telaraña disimulada en los racimos, enmascarada sombra, pan de hielo. No olvidarse del llanto o la fatiga de los que sufren o se cansan, de la exacta nomenclatura del dolor o del aliento sin alias del herido. No olvidarse. Conviene incluso la nostalgia, con su disfraz de pájaro y su música tan pobre de organillo. Pero luego bucearemos sin miedo a las corrientes, brindaremos brincando muy desnudos sobre el país en ascuas, y aunque sea como arropar la nieve, abrazaremos la alegría y cruzaremos la vida, esa frontera entre paréntesis de humo, como el equilibrista ciego, sin medir el alambre a cada paso. Es verdad que el cine, como la literatura, como cualquier otro arte, como cualquier otra creación contemporánea, pues ha configurado nuestra manera de ver el mundo, de mirarlo, nuestro imaginario, y eso me parece que es un material muy interesante para la poesía o para tirar de ahí de cualquier otro hilo creativo. Bueno, pues, ¿damos luces? Pues vamos a darle paso a nuestro primer invitado para homenajear a Juan Antonio en sus versos, y él es Pedro del Pozo. Pedro, que además ha venido desde Galicia, ni más ni menos, para acompañarnos esta tarde. Muchas gracias, Pedro. Claro. Bueno, buenas tardes, un acto en el que nunca le gustaría a uno estar, ¿no?
Juan y yo, pues bueno, nos conocimos allá por mediados o finales de los 80 y luego nos reencontramos varias veces. Son pues casi más de 35 años de amistad y de conocimiento y de reencuentros y de vueltas y vueltas. Y son tantas las anécdotas y las cosas y las vivencias que yo, en fin, no me da el cuerpo. Sí he elegido un poema, se llama Las calles más lentas, de su libro de Calle Lenta, porque es algo que, bueno, nos unió bastante. Este libro, bueno, tal como me dice en su dedicatoria, que es un libro que nació en mi barrio, ¿vale? Traduzco, entre brazada y brazada, bueno, no leo entero, pero sí, porque, bueno, íbamos a la piscina a nadar y él iba por la calle lenta, yo por la calle rápida y cada cual. Y, bueno, su último poema es Las calles más lentas. Por las calles más lentas, un ronco acordeón se desmadeja y resucita. Alguien teje un patuco con la serenidad de un tótem. Alguien siembra albahaca, alguien pasea. Por las calles más lentas raspa un grillo, alguien aviva el horno, alguien amasa, alguien cerca el 6 doble, como si descifrase el cosmos. Por las calles más lentas gorjean los amantes por su inmortalidad horizontal. Alguien regala rimas y detiene el sol para que crucen los murciélagos. Por las calles más lentas se saludan los ciclistas más torpes. Alguien juega a esconderse tras la esquina. Alguien dibuja una sirena. Desde las calles lentas, la charanga de los amantes inmortales, de los saludos, los insectos y los acordeones destemplados, baja las pulsaciones de la noche y permite que el mundo siga vivo. Va por ti, Juan. Brilla. Desde Cádiz, Miguel Ángel García Argüez. Bueno, pues como dice Pedro, en fin, nunca imagino uno que va a encontrarse en un sitio como está haciendo una cosa como esta, ¿no? Y bueno, yo no, como ha dicho Juan también, habría tantas cosas que decir como ha dicho Pedro, habría tantas cosas que decir de Juan y bueno, yo solamente voy a recordar una pequeña anécdota porque a mí dice que lo conocía Juan en el entorno de la familia de la palabra itinerante desde que éramos muchísimo más jóvenes todos. Siempre él me pareció que era, qué sé yo, el más, no sé si diría el más inteligente, pero el más sensato, sí, ¿no? O el menos insensato de todos. Con el tiempo Juan no solamente fue el más sabio, sino que se convirtió en algo así como una especie de gran maestro zen, ¿no? Que nos enseñó con su palabra y con su compañía muchas cosas importantes de cómo tomarse la vida y la existencia. Y si hay un poema para mí que retrata esa manera de Juan, esa enseñanza, las enseñanzas de don Juan, ¿no? Esa enseñanza de Juan es este poema que les voy a compartir, que se llama Fe en la rata, y que se ha convertido en cierto modo también en una especie de mapa, de cartografía vital que nos ha sido muy útil a muchos de nosotros y de nosotras. Dice así: fe en la errata. Las flechas, las flechas desviadas al final aciertan otros blancos. Las derivas desvelan continentes. Perdóname, pero es que no veo bien con la hay poca luz aquí, no veo muy bien. ¿Te quieres poner aquí? Sí, casi prefiero. Perdonadme, pero estoy no me traigo las gafas adecuadas y no veo bien. Bien, ahora sí, mucho mejor. Las flechas desviadas al final aciertan otro blanco. Las derivas desvelan continentes. Alguien huele y adopta las cartas sin remite.
cada desliz da cuerda, cada agazapo prende. El día que acudí al sitio equivocado, a la hora impropia, allí estaba esperándome la muchacha más linda de este baile de locos en desahucio. Muchas gracias, Juan. Y muchas gracias, Miguel Ángel. Y le damos paso a la poeta Carmen Camacho, que viene desde Sevilla. Buenas tardes. Gracias, Carmen, gracias, Isabel, por estar esta tarde aquí acompañándonos. No sé bien qué decir, esto es horrible. Creo que sí, que hay algo que tengo que decir, y es que cuando Juan Antonio estaba con nosotros me acompañó muchísimo, nos acompañó muchísimo, pero ahora que ya no está, a mí por lo menos me sigue acompañando una barbaridad. Me acompaña en exceso, no sabría decir, no es la palabra, me acompaña muchísimo, está súper presente. Y creo que son por dos cosas. La primera, porque Juan era un alma vieja, era un alma antigua, era un alma, perdonen que me ponga esotérica, pero era un alma sabia. Había como una sabiduría en él que hacía que las cosas, no sé si fueran sensatas, pero sí lúcidas, ¿no? Había una lucidez en él maravillosa, y precisamente por esa lucidez nos enseñó en vida, en cuerpo, en actitud, en presencia, algo que me importa mucho, y es una sublevación inmóvil, es una revolución al revés. Normalmente pensamos en las revoluciones como algo que estallan, algo que hace mucho ruido, y sin embargo él prefería la calle lenta, él prefería la ternura, él prefería el susurro, él prefería un camino muy radical, que era el camino radical del amor y de la amistad y de la compañía, de estar ahí, ¿no? Y esa sublevación bestial, inmóvil o al menos lenta, la verdad que me sigue acompañando mucho y sigo aprendiendo mucho de ello. Y he pensado en leer un poema, que he escogido Hulot, querido tío, porque bueno, es de una peli que le gustaba mucho, que es Mononcle, y porque me recuerda un tiempo que compartimos junto a Pepe Calvo, que organizaban el ciclo Cámara Lenta y organizaban cortos por Caracoles, y era siempre una algarabía, aquello que montaban por amor al arte, ¿no? Y bueno, aquí en este Monsieur Hulot está Juan y está esa vida que compartimos juntos. Hulot, querido tío. Hulot, querido tío. Vivimos en trinchera, enchufados al canto de los mapas, pero solos. Dudamos del vecino, nos cortejan sirvientes espectrales y animales medrados en la furia. Con extraviados ojos jugamos a la bolsa y a la vida en plasmas que destiñen hemorragias. Las ciudades se calcan, el cemento uniforma los distritos. Cada vez es más caro ver las estrellas. Vamos de un sitio a otro raudos, acorazados, aturdidos, peces de zinc en fuga del colapso. Y sin embargo, a veces cruzamos el umbral de una taberna, dispuestos al encuentro de la vida, y ahí estás, desgarbado, con tu torpe ademán de tarambana, probando que no todo está perdido. Gracias, Juan. Nos visita desde Granada el poeta Luis Melgarejo.
Buenas tardes. Yo tampoco sé mucho que contar. En verdad soy la persona de las que igual vamos a subir aquí esta tarde que menos pudo tratar y disfrutar a Juan así en la cotidianidad, porque yo no he vivido nunca en Sevilla. Lo conocí gracias a un azar maravilloso de la vida que hace 23, 24 años, en unas circunstancias de lo más peregrinas, pues nos reunió a estos dos caballeros que hay aquí, a este otro que hay aquí sentado delante. Y a partir de ese momento, pues Poética de Granada, que sí, conoció a una gente que acabó convirtiéndose en su familia. A los meses de eso me invitaron a leer a Sevilla, leí con Pedro, que ha iniciado la sesión. Al año siguiente me volvieron a invitar a leer aquí. Yo ya por entonces les había dicho que si no me iban a adoptar o si me reconocían como hermano, y desde casi el primer momento me hablaban de tienes que conocer a Juan Antonio, tienes que conocer a Juan Antonio. Imagino que pues, yo venía de una cosa así como más clásica, todavía leía, bueno, sigo leyéndolo, autores del Siglo de Oro. Me gustaba Pasolini, Tonino Guerra. Entonces, claro, ellos decían tienes que conocer a Juan Antonio. Lo conocí y efectivamente me pareció una persona de una generosidad tremenda. Nunca olvido esos ojillos así como súper como sagaces y un impecable conversador. Como buen conversador, una capacidad de escucha increíble, pero quizá lo que... Igual lo veía una vez al año, o algún año con más frecuencia, o luego pasaban 2 o 3 años que no coincidíamos. Pero me di cuenta de la enorme capacidad, de lo difícil que es conciliar contrario. A lo mejor una conversación así de estas que hay como parece blanco y negro, y él siempre soltaba ahí que no sabía si estaba como por fastidiar o haciendo de abogado del diablo o sencillamente haciendo ahí un poco como de magia o sabiduría a la que ya han hecho alusión algunos otros compañeros. Es que le salía normal o bueno, quizá era un aprendizaje y lo soltaba ahí. Quizá eso es como esa capacidad suya de conciliar cosas aparentemente irreconciliables. Quizá con lo que me quedo cuando lo recuerdo. El poema que traigo, después de años intentando liarlo, claro, para él tampoco era siempre fácil, tenía muchos quehaceres y sus cosas, pero al final conseguimos convencerlo para que todo fuera posible y se acercara a la Zubia, a un ciclo que organizábamos allí que se llamaba Poesía que quise escribir, en el que no dejábamos a la gente leer sus propios poemas, sino tenían que leer poemas de otros autores que fueran sus favoritos, compartirlos con la gente que venía. Ni que decir tiene que su selección fue increíble. Y como no dejábamos a los autores leer, a Juan Antonio tampoco, por supuesto, pero sí teníamos el detalle de publicarle una postalita en el que sí recogíamos un texto suyo para que el público asistente pudiera tirar del hilo y por lo menos conocer la obra del autor y el poema que quería leer hoy. En verdad este poema tiene una versión previa que apareció en una especie de borrador, edición digital que Juan Antonio preparó con la gente de la biblioteca del MLRS en el año 2007, se titulaba 12 poemas apátridas, y ahí aparecía este mismo poema, un poco quizá todavía en una forma primitiva, con una cita de la poeta polaca Wisława Szymborska, y el que luego nos regaló para estas postales que se repartieron ese día, es ese mismo texto que aparece ahí en los 12 poemas apátridas, pero digamos ya por él como definitivamente cerrado. Se titula El tiempo de la vida no se rinde al tiempo de la furia. Las mujeres, los hombres, estornudan y ríen también hoy.
Una canción subleva con dulzura las alargadas horas del colegio. Los peluqueros barren y la flor del carbón brota en las fraguas. Vendada la cabeza, alguno silba, otro da lentos pasos hacia el bar. Habrá luz cuando la noche asome. Una alegre sospecha va calando a los supervivientes. Esta es la verdadera épica, la única, la de la fina brisa que, tenaz, va dispersando el humo. Desde Medina Sidonia, en Cádiz, nos visita para leer a Juan Antonio y cantarlo Manuel Fernando Macías. Hola, para mí va a ser muy difícil hablar de Juan Antonio porque publicamos prácticamente juntos, ¿no? En aquel año 2007, 2008, y nos hicimos una gira fantástica, ¿no? Yo hoy me he propuesto hablaros con la emoción que debe mi amigo, que le debo a mi amigo, pero sin intentar romperme. Me está costando la misma vida, tengo un nudo grande en el estómago, pero se lo debo, ¿no? Yo tuve unas anécdotas fantásticas con Juan, con estos dos personajes que están aquí encima, que aparte de ser amigos, pues son editores y tienen muchos más delitos que estos, ¿no? Nosotros, en una presentación de los libros en Cádiz, nos entrevistaron, todavía a los poetas de vez en cuando los entrevistan, ¿no? Sobre todo si son nuevos, ¿no? Para ver si, por si acaso. Y estábamos los dos, nos entrevistaron en una tele local de Cádiz y tal, pero luego había una chica allí también que era periodista, que no sabíamos muy bien por qué estaba allí o de dónde venía, ni le preguntamos al medio ni nada, y ella nos vio a los dos y dijo, bueno, tú nos cambió los nombres y nos preguntó cómo nos llamábamos, ¿no? Me dijo, usted es Juan Antonio Bermúdez, ¿no? Y usted es Manuel Fernando Macías, y los dos le dijimos que sí. Entonces nos entrevistó durante un rato, ¿no? Y todo el tiempo estuvimos fingiendo que uno era el otro, Juan fingiendo que era yo fingiendo que era Juan, ¿no? Y nos lo pasamos de puta madre, porque además conocíamos conocíamos nuestras obras, ¿no? La habíamos currado juntos, conocíamos más la obra del otro que la propia, ¿no? Yo decía, Manuel Fernando, que bien te sabe el libro, ¿no? Yo había cosas, eso lo has escrito tú, yo había cosas que no podía reconocer, ¿no? en mi propio libro, y a la media hora pues nos pegamos una pecha de rey y nos tomamos una cerveza, no lo contamos nunca, lo contamos muy poquito, alguna vez lo hemos contado, pero no nos hemos chivado mucho, y bueno, pues eso es lo que yo me llevo de Juan, ¿no? En cierta manera, hombre, yo agradezco que esté aquí su madre, porque también nosotros en cierta manera nacimos juntos, ¿no? Una mujer y un hombre, se llama Génesis esto, ¿vale? Una mujer y un hombre alumbran con la luz de sus ojos el agujero negro de los siglos. Un hombre y una mujer pintan sobre una noche en blanco la bóveda con sus constelaciones. Una mujer y un hombre siembran el árbol de la ciencia en el filo desnudo de la sangre. Un hombre y una mujer cuentan en su piel arrugada las anillas de un tronco milenario. Una mujer y un hombre inventan el nombre de los peces en el albor de todos los idiomas. Un hombre y una mujer bailan en el coro con sus padres, sus hijos y los hijos de sus hijos. Una mujer y un hombre olvidan la historia y sus linajes en la serena suma de los sueños. El poeta canario Ernesto Suárez, que estuvo en la edición pasada del Festival de las Letras, llevado por su admiración con Juan y en diálogo con su obra, escribió un poema dedicado a él.
y queríamos que sonara esta tarde, y le hemos pedido al también poeta Francis Doble que si pudiera ponerle voz. Sabemos que para Ernesto era muy importante y le agradecemos a Fran que le ponga voz al texto de Ernesto Suárez. La condición de bestias. Comienza con una cita de Juan Antonio que dice: todo el mundo carece, todos somos. La condición de bestias. Si no fuera por las bestias mencionadas en el libro del Apocalipsis, podría ser que la propia condición de animal acaso fuera sentida como aquel don recibido y magnífico, y que el mundo recomenzara justo por el principio del mundo. La primera bestia que aparece en el Apocalipsis es un león. La segunda bestia que aparece en el Apocalipsis es un toro. La cuarta bestia que aparece en el Apocalipsis es un águila en vuelo. Podría haber sido también una quinta o incluso una sexta bestia las que aparecen en el Apocalipsis, si fuera menos difícil contar la cantidad de langostas o de escorpiones que aparecen en el Apocalipsis. La palabra entonces puede ser ingentes, antes de contemplar el momento cuando se oiga el trote de aquellos caballos, y aunque se prefiera olvidar por ahora el asunto de su jinete. Sin embargo, otra posibilidad mucho más realista es que los jinetes ya anden por aquí descabalgados y a pie, tranquilitos y tan demasiado cerca, tanto que la huida ya sea inviable. La descripción de la tercera bestia del Apocalipsis entonces quizá hubiera incluido la cabeza escondida del avestruz o la cabeza de un hombre con cabeza de avestruz y con cuello de avestruz y con las alas cortas de avestruz y con zancada de avestruz al huir, si es que pudiera huir de su propia cabeza. El problema entonces es que los animales del Apocalipsis devendrían entonces en un perfil demasiado humano y habría que dudar entonces entre su condición de víctima y su condición de verdugo. Entonces es el momento, y es ahora y es el momento inmediatamente después o viceversa. Lo que sería como pensar en una moneda tirada al aire, como pensar en los ojos de un buey a la entrada del lineal del matadero, como pensar en el instante del aturdimiento y la sorpresa. Muchas gracias, Fran. Invitamos a subir al escenario a Miguel Ángel Rivero Gómez como concejal de Cultura de la Puebla de Cazalla, director del Festival de las Letras y amigo de Juan Antonio. Cualquiera puede pretender hacer suyo el fuego del poeta, pero el fuego es solo de los que están ardiendo. Jorge Oteiza. Juan Antonio Bermúdez es, me niego a hablar de él en pasado, ese fuego, ese rescoldo y esa candela que convoca a sus amigos, como hoy, alrededor suya, y que escucha. Qué importante es saber escuchar. Luis Melgarejo lo ha dicho. Es una de las grandes virtudes de la cultura popular. No solo el saber decir, sino el saber escuchar. Y yo creo que, bueno, para mí era una de las virtudes más potentes de Juan Antonio Bermúdez, ¿no? Yo me lo imagino en conversaciones y esa posición de escucha probablemente era la fuente de la que manaba su sabiduría, ¿no? Que tanto se ha celebrado hoy aquí, ¿no? Ese saber escuchar frente a tanto ruido como genera la cultura del espectáculo. Saber escuchar y saber mirar, porque yo también le debo a Juan Antonio Bermúdez la cultura del cine que me fue inyectando y las películas que me recomendaba. Qué bien que se haya mencionado el libro del Salón Indien y qué oportuno recordar ayer con Juan Diego ese momento en el CICUS en que tuvimos ocasión, ¿no?, de disfrutar del recital y del visionado de películas. Quiero contar una anécdota con esto. Yo me quedé entusiasmado cuando me leí el libro, quería ver todas las referencias de las películas de Bermúdez.
encuentra tú las películas de Bermúdez. Y él le mandaba un correo y decía, no, eso te tiene que escribir en la Filmoteca de Castellón. En fin, junto a ese saber escuchar y ese saber mirar, creo que entre sus virtudes estaba su perplejidad, su generosidad, que se ha mencionado, su libertad, su buen humor, su valentía y su saber ser un buen amigo. Yo lo conocí por medio de Luis Gallego, lo conocí por medio de este libro, además, cuando llegué a Salamanca, y para mí este libro no solo fue una puerta de reconciliación con la poesía de mi tiempo, con la poesía contemporánea, sino con los amigos de la palabra itinerante y con todo el camino que nos ha llevado hasta aquí. O sea que este libro para mí es una puerta, es una llave que me ha llevado, como bien decía Luis Melgarejo, a otra familia, ¿no? Desde el Festival de las Letras, como se ha mencionado, le debemos muchas cosas. Ha estado, no sé si en 3, 4 ediciones presente como poeta. En las 2 últimas también estuvo coordinando la sección de videopoesía que poníamos los viernes en el museo. También montamos un mini certamen, una mini proyección de los cortos por caracoles en el cine de verano de aquí, que él generosamente seleccionaba y nos enviaba. Y después compartió mucho con él, con Patricio, a través de la revista Mordisco. De hecho, yo quería leer un poema de los que hicimos para este número, que estaba dedicado a las migraciones. Muchas veces los poetas, generalmente que invitábamos a la revista, tiraban de poemas que tenían hechos. Bermúdez, con su conciencia y su compromiso, escribió un poema exprofeso para el número, un poema que es extraordinario. Pero comentándolo ayer, si leí ese poema o no, y hablando de Bermúdez, no salió otra cosa en la conversación. Yo aquí como concejal tengo que casar a la gente, a veces, en fin, no se lo recomiendo, si vienen, y me lo tomo muy en serio, me lo tomo con mucha responsabilidad. La gente que se casa es un día muy importante para ellos. Y bueno, yo he tirado cuando me puse a hacer mi selección para que mis bodas fueran ahí, no, en fin, no, para no leer a Benedetti, ¿no? Machado, ¿no? Yo leo de mis amigos. Y curiosamente, después de esa selección, ¿no? Y de esa decantación, unos poemas se van quedando, otros. Finalmente se quedó. Empiezo las bodas con el Génesis que ha leído. También. Mi cierre de las bodas es el brindis de David Eloy, pero el momento cumbre, el momento importante de la boda es cuando, antes del si quiero, ¿verdad? El momento del anillo y concentración. Aquí os voy a decir las cosas realmente importantes, ahora o nunca. Entonces, para mí eso creo que es muy importante y creo que, y a Juan cuando se lo comenté le encantaba, ¿no? Porque los poemas viven y laten aquí en los libros, pero cuando los poemas trascienden los libros y se convierten en palabras vivas, se cargan de sentido, cuando los poemas y las palabras echan a andar ya no son otra cosa, ya son otra cosa más que va más allá de la literatura, ¿no? Son ese fuego del que habla Oteiza. Y el poema que leía es el de Mandamiento, que además también está muy Bermúdez, ¿no? Un poco mandón también, ¿verdad? Ahí le gustaba discretamente, ¿no? Pero bien, y este poema es el que quiero compartir con ustedes, que es una celebración del amor, de la vida y de la libertad. Mandamiento. Amar a cada uno por su nombre, en un idioma impar, íntimo código en el que cada sílaba sea un mimo. Amar a cada cual por la manera intrépida o celosa de apretar el paso en la borrasca y por el cúmulo de discapacidades que lo azoran. Amar a cada prójimo en su fe por la ráfaga débil que lo surca, por sus contradicciones, sus bostezos y el temblor de sus piernas entumidas. Amar a contrapelo, amar a ciegas, celebrar que tendemos hacia el otro el pulso sin que nadie nos lo mande. Muchas gracias. José María Gómez Valero, el cantautor Daniel Mata,
el artista Patricio Hidalgo y un servidor, compartimos un proyecto escénico que se llama Su mal espanta y que recientemente ha cumplido 10 años en escena. En diciembre pasado lo celebramos en la Fundición y nos sirvió para recordar a Juan Antonio, y vamos a hacer cada uno un poema. Y Daniel Mata va a cantar un poema que tiene adaptado. ¿Pasa algo, Patricio? Daniel Mata va a cantar un poema de Juan Antonio y Patricio va a pintar también. ¿Tú ya estás? ¿Tú ya? Vale. Ya ha pintado. Vale. Que yo... Un aplauso para Patricio. Un aplauso para Patricio Hidalgo. Perdonad, se me había despistado. ¿Sí? Vamos. En el espectáculo lo suelo decir de memoria, pero ahora no me siento capaz. Bienaventurados los errantes, porque esta tierra es hosca y tiene espinos que hilvanan con alambre las desgracias, porque en invierno hay trampas y cartones en los labios del metro y en las curvas, porque hay graves bocinas que nos riñen, porque hay relojes sucios muy traidores, porque hay ceniza fría que fue carne, porque a veces el suelo se cuartea. Saldemos los diplomas y los ídolos en el umbral del templo más lujoso. Y bienaventurados los errantes, los que viajan sin mapa, sin destino, los que aman sin urgir el estertor, los que brindan su paz y hacen ofrendas sin esperar a cambio el paraíso. Este poema es todo un himno para los amigos y para mucha más gente. Se llama Compañero Enemigo, da título al libro. Y tiene una cita del poeta Manuel Pacheco, un poeta extremeño que él nos descubrió, que dice: aunque entren las moscas, nunca tengas la boca cerrada. Compañero enemigo, nos convocan los bárbaros tambores, las sirenas leprosas de la guerra, el olor acre que reclama genética venganza. Desobedeceremos, cruzaremos los cuchillos delante de la lumbre en la tierra de nadie, que es mi tierra, nuestra tierra sin planos ni alambradas. Y allí compartiremos el arroz y la perplejidad de estar tan vivos entre tanto cadáver contagioso. Compañero enemigo, no te mueras, ni me mates, ni huyas, ni te rindas, que tenemos que hablar de muchas cosas. Muchas gracias. Juan Antonio amaba la música y era siempre un placer conversar con él sobre cualquier canción de Crae, Battiato. Ese buen oído se nota también en la musicalidad de sus versos. Recién salido el libro Compañero Enemigo, yo me aventuré a cancionar uno de los poemas que sigue siendo muy emocionante cantarlo, que se llama Equivocaciones, Vocaciones. Casi todos los papeles que me nombran mienten. Me he visto en fotografías que nunca me hicieron. Los que me elogian o me insultan jamás han
compartido el pan conmigo. Publican su veredicto sin mirarme a los ojos, como el que firma un contrato sin leerlo. Publican su veredicto sin mirarme a los ojos, como el que firma un contrato sin leerlo. Yo mismo escribo en un idioma que aún no aprendí. Recuerdo ciudades que no he visitado. Tengo todavía en los labios el sabor de una mujer que tal vez no me besó. Mis dedos aprietan el aire caliente que dejó su piel, como el que abraza el cadáver de un desconocido. Mis dedos aprietan el aire caliente que dejó su piel, como el que abraza el cadáver de un desconocido. Publican su veredicto sin mirarme a los ojos, como el que firma un contrato sin leerlo. Mis dedos aprietan el aire caliente que dejó su piel, como el que abraza el cadáver de un desconocido. Muchas gracias. Bueno, pues concluimos aquí este homenaje a Juan Antonio Bermúdez, compañero Bermúdez, uno de los actos sin duda más hermosos de 11 años de festivales y de los más difíciles de nuestra vida. Nos vemos a las 8. ¿8, Miguel Ángel? ¿8:30? ¿8:30? 8:30 para la gala final de este Festival de las Letras. No se lo pierdan, contaremos con la poesía de Juan Bonilla, de Julieta Valero y de José Mateo, y con un concierto de Luis Pastor, y todo ello presentado por Carmen Camacho. Así que nos vemos por aquí en un ratito.